Bienvenidos a The You Project. Les habla Carolina Miranda, traduciendo para las clases bíblicas de Mike Howard. Welcome to The You Project. I am Carolina Miranda, translating Mike Howard's lessons. Hoy vamos a tener un estudio bíblico, así que te invito, abran sus Biblias. Y hoy vamos a estar comenzando un estudio de 6 meses en el libro de la Biblia, Mateo. Es un evangelio, el primer evangelio en el Nuevo Testamento. Y hoy el título de la lección es Afirmación. Veremos 2 historias en el libro de Mateo, en capítulo 3 y la otra en Mateo 4. Mateo es realmente un gran evangelio para comenzar, porque Mateo conecta todo lo que le pasa a Jesús con una profecía del Antiguo Testamento. Y recién terminamos un estudio en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio, y ahora esto está muy fresco en nuestra mente mientras entramos en nuestro nuevo estudio en el libro de Mateo. Entonces Mateo se asegura de que entendamos y de que su audiencia judía entienda que Jesús es el Mesías profetizado. Mateo cita el Antiguo Testamento más que cualquier otro evangelio. Hay más de 60 citas directas y hay cientos de alusiones a profecías en el Antiguo Testamento. Mateo usa con frecuencia esta frase. Esto fue para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, y completa el espacio en blanco. Y Mateo organiza los sermones de Jesús o sus enseñanzas en 5 grandes discursos, igual que la nueva Torá dada por el nuevo Moisés, y eso es bastante interesante de comparar. Los capítulos en el libro de Mateo de 1 a 4. El primer capítulo es una genealogía de Jesús. También hay una genealogía en el libro de Lucas que se piensa que es la de María, la madre de Jesús. Vamos a saltarnos eso y también vamos a saltarnos el segundo capítulo, el nacimiento de Jesús, que habla de los magos y del viaje a Egipto y el regreso. Y la razón por la que nos saltamos eso es porque la lección de Navidad volverá a tomar este pasaje. Así que hoy vamos a enfocarnos en Mateo 3 y 4. Juan el Bautista, mientras bautiza a Jesús, y luego justo después de eso Jesús va al desierto para ser tentado mientras comienza su ministerio. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Bueno, Juan era el profeta final del antiguo pacto, que como los que vinieron antes que él, todos apuntaban al Mesías, Jesús. Ahora, si recuerdan, Jesús después de la resurrección iba camino a Emaús caminando con un par de discípulos. Ellos no sabían que era él y les habló de cómo la ley y los profetas apuntaban a él y al hecho de que él tenía que morir en la cruz. Y esto es lo mismo que estaba haciendo Juan el Bautista. Él estaba terminando todas las profecías del Antiguo Testamento. Un periodo de 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista apareció en escena, ese era su papel, presentarnos al Mesías. En Malaquías 4:5, que está al final del último libro del Antiguo Testamento, Dios dice a través de Malaquías, miren, yo enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Así que Malaquías habla de este día terrible. Es el día cuando viene el Mesías. No es terrible para nosotros, es asombroso para nosotros. Pero esto fue profetizado como terrible y en realidad se enfocaba mayormente en la segunda venida. En Mateo 11:13 vemos que todos los profetas y toda la ley profetizada hasta Juan. Así que Jesús en realidad nos señala a Juan como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién era este Juan el Bautista? Bueno, Isaías 40, verso 3, decía que Juan el Bautista era esto. Él era voz de uno que clama.
Así es como Juan se presentó a los fariseos y a los saduceos. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparen el camino para el Señor. Enderecen en el desierto para la calzada, el camino para nuestro Dios. Juan el Bautista estaba citando a Isaías. En el versículo 5 dice, y la gloria del Señor, eso sería el Mesías, será revelada y toda carne juntamente la verá. Entonces, vemos que Él está preparando el escenario para lo que está a punto de suceder en esta historia, porque la boca del Señor ha hablado. Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días, y ahora recuerden que en Malaquías el Antiguo Testamento termina con Malaquías hablando de en aquellos días, y adivinen cómo comienza el capítulo 3 con Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Juan está a punto de presentarnos por medio de Dios al Mesías. ¿Dónde sucedió todo esto? ¿Dónde estaba Juan bautizando a la gente? Y tenemos un mapa. Bueno, la respuesta es que él estaba bautizando en el río Jordán, justo al norte del Mar Muerto, en un lugar llamado Betania, al otro lado del Jordán. Jesús va a viajar desde Nazaret, que allí lo ven, que es donde se ha criado, y él no se muda a Capernaum hasta la elección de la próxima semana, pero viaja desde Nazaret, su pueblo natal, todo el camino hasta allí para ser bautizado por Juan el Bautista, que es su primo. Y este es el gran momento de revelación. Y nos saltamos al verso 13 en Mateos. Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan, pero Juan trató de disuadirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? He oído enseñar, e incluso en la edición para maestros de nuestra lección, que el escritor dice, bueno, Juan está diciendo, pará, tú eres el Mesías, tú deberías estar bautizándome a mí, pero no es así como resulta. Resulta que, según el Evangelio de Juan, Juan no sabía en ese momento que Jesús era el Mesías. Juan solo conocía a Jesús como su primo. Ellos vivían cerca el uno del otro. Recuerden que María va a ver a Elizabeth cuando Elizabeth está embarazada de Juan. Y mientras tienen sus reuniones familiares y viajan de un lado al otro en Jerusalén, Juan y Jesús, con solo unos meses de diferencia de edad, han crecido juntos y se conocen muy bien. Pero lo que Juan está señalando aquí es que para este bautismo suyo, porque es un bautismo de arrepentimiento, es para personas que saben que han cometido pecados, que se han alejado de Dios y ahora quieren volverse de nuevo a Dios. Y Juan sabe que Jesús no es una de esas personas. Él sabe que Jesús ha llevado una vida realmente justa hasta ese momento. La mayoría de los comentarios nos señalan el hecho que son familia, que se conocen y cuando Juan dice esto, básicamente está señalando que Jesús no es como todas las demás personas que vienen ahí a ser bautizados. De hecho, es incluso más justo que él mismo. Y le dice Juan, tú deberías estar bautizándome a mí en lugar de yo bautizarte a ti. Eso es un giro un poco diferente de lo que tal vez hayas escuchado previamente en algún sermón o algún otro estudio bíblico. Entonces Jesús dice, Juan, déjalo así por ahora porque conviene que cumplamos todo por la justicia. Entonces Juan accede, dice que Juan consintió, pero tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, Juan bautizó, sumergió a Jesús bajo el agua y luego lo levantó de nuevo fuera del agua. Jesús sale y entonces algo interesante está a punto de pasar. El bautismo no era algo nuevo para los judíos, tenemos que entender esto. Obviamente
Obviamente ellos usaban el bautismo cuando las personas se convertían al judaísmo de alguna otra religión, los bautizaban en la fe judía. Y si alguien sentía que había sido una persona terriblemente mala y necesitaba ser limpiada, iban a una piscina y se bautizaban para ser limpiados de ese pecado. La perspectiva de Juan sobre esto era que Israel, o Judá específicamente, se había apartado de Dios. Y Dios le había dicho que el Mesías está a punto de aparecer. Así que necesita llamar la atención de todos y hacer que todos se vuelvan y se arrepientan de sus pecados. Juan el Bautista lo dice así en el Evangelio de Juan. Entonces Juan ya ha consentido, Jesús ha sido bautizado y ahora algo milagroso está a punto de suceder. Y estamos seguros de que Juan el Bautista estaba tan sorprendido como todos los demás que estaban alrededor cuando esto aconteció. Dios afirma a Jesús como su Hijo, como el Mesías. Y en el versículo 16, la segunda parte, en el momento en que Jesús salió del agua, se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como paloma y posándose sobre él. La pregunta entonces es, ¿quién es que vio al Espíritu de Dios y quién es la paloma descendió sobre él? A quien se refiere con esto de sobre él, obviamente, es Jesús. Y el que vio al Espíritu de Dios posarse es Juan. Él lo vio. Jesús entendió claramente que el Espíritu estaba descendiendo sobre él. Pero Juan el Bautista también lo vio. En el Evangelio de Juan, Juan dice, lo vi con mis propios ojos. Cualquiera, en realidad, que estuviese alrededor de esa situación cuando esto pasó, también lo vio y tenemos escrituras para eso. En Juan capítulo 1, verso 33 al 34, Juan el Bautista dice, y yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el escogido de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y ahora va a haber una voz. El Espíritu Santo desciende y se posa sobre Jesús. Y ahora vamos a escuchar una voz, la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es la voz de Dios, es el Hijo de Dios. Lo que tenemos aquí es una reunión de la Trinidad. Tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo que está reposando sobre él y el Padre, Dios, está pronunciando su bendición sobre Jesús desde el cielo. He oído a gente decir, ¿no? Yo no creo en la Trinidad. Es un comentario que hace Mike Howard en su clase. Porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, dicen, ¿no? Bueno, pónganse el cinturón, porque la Trinidad aparece por toda la Biblia. Y este es uno de esos casos en que están los tres juntos al mismo tiempo. Esa es la historia de Jesús siendo bautizado, de cuando salió del agua y Dios lo afirma como su Hijo y Juan lo afirmó como el elegido, el Mesías. Y eso básicamente lanza la gran revelación. Jesús ahora es revelado a todos como el Mesías. Y lo primero que sucede es que el Espíritu Santo, que ahora está en Jesús, lleva a Jesús dentro del desierto, lo lleva al desierto, donde Satanás lo va a intentar tentar, a probar. Satanás aparece y quiere tentar a Jesús. Mateo 4, verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Recuerden que Juan el Bautista estaba bautizando en el desierto de Judea y Jesús está siendo llevado aún más adentro de ese desierto para ser tentado por el diablo. Y había un propósito. El Espíritu Santo estaba guiando a Jesús allí específicamente para ser tentado.
Él ni siquiera había hecho un milagro, no ha llamado a ninguno de sus discípulos, apenas había salido del agua del bautismo. Y ahora lo primero que le sucede es esto, que va a ser llevado para ser tentado. Satanás no aparece hasta 40 días y 40 noches después. Y esto es bastante interesante, porque están en el desierto, ¿sí? Recuerden que Jesús se sabe de memoria la palabra de Dios y recuerda claramente el peregrinar de los israelitas en el desierto durante 40 años. Mientras está allí, ayunando por 40 días y por 40 noches, se hace claro que eso fue la sombra de ese tiempo en particular de prueba. Jesús sabe todas las cosas que los israelitas aprendieron mientras pasaban por esa terrible tribulación de 40 años y va a usar todo eso ahora mismo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y en el versículo 3 viene la tentación número 1. Y hay 3. El tentador vino a Jesús y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús responde a esa exigencia con esto: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús aquí está citando Deuteronomios 8:3, donde Moisés está llevando a los israelitas cuando están a punto de cruzar el río Jordán en un recorrido de 40 años de peregrinar en el desierto. Primera exigencia: convierte esas rocas en pan. Respuesta: no. Deuteronomios 8:3, el hombre no vive solo de pan. La segunda tentación sigue poco después. El diablo llevó a Jesús a la santa ciudad, Jerusalén, y lo puso sobre el punto más alto del templo. Y le dice: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está. Y esto está en el Salmo 90. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es una imagen grandiosa. Imagínense, Jesús está de pie en el punto más alto del templo. Si no, cientos de miles de personas están reunidas alrededor y Satanás le dice: mira, solo da un paso y no vas a caer, porque los ángeles de Dios bajarán lentamente hasta el suelo y te agarrarán. Y piensa en esta entrada al mundo como el Mesías. Piensa qué tan grandioso te verías entrando a tu ministerio de esa manera. Jesús dice: supongo que podría hacer eso, pero no. En el versículo 7 Jesús responde: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cita Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Satanás podría pensar: van 2 abajo, vamos por la tercera. La tercera es la vencida. Otra vez el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y cuán espléndidos, cuán hermosos eran. Satanás le dice a Jesús: mirá, todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. Jesús responde: apártate de mí, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Eso está en Deuteronomios capítulo 6, verso 13. Es muy interesante que las 3 respuestas salgan del libro que acabamos de terminar en el trimestre pasado. ¡Wow! Entonces el diablo se va. Jesús está bastante débil y el diablo lo deja. Y dice la palabra que vienen ángeles y sirvieron a Jesús. Estas son 2 grandes historias. Es muy interesante que lo primero que pasa desde el inicio, cuando Jesús comienza su ministerio en este tiempo tan difícil en el desierto, es ser tentado por Satanás. Y vamos al resumen. La afirmación, poco después la prueba. En Filipenses capítulo 2, versículo 6. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús pasó por el bautismo? Especialmente dado que este era un bautismo de arrepentimiento y Jesús es sin pecado. ¿Él es culpable de qué? De nada.
no se ha alejado de Dios en lo absoluto. Entonces, ¿por qué Jesús no solo que permitió, sino que exigió que Juan el Bautista lo bautizara? Filipenses 2:6 nos da una pista. Quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse para su propia ventaja. Al contrario, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús literalmente al pasar por este bautismo entendía que se estaba identificando con nosotros, con los seres humanos. Y más adelante en la cruz, Él literalmente se convertiría en pecado por nosotros, tomando nuestro pecado sobre sí. Esto es una hermosa prefiguración de Jesús haciendo esa obra redentora. Y es realmente muy hermoso que Él hiciera esto por nosotros. Esa es la primera parte. ¿Por qué fue tentado Jesús? Todos los comentarios dicen que fue para que Él pudiera identificarse con nosotros como humanos. Que Jesús era plenamente humano y plenamente Dios, y que también fue tentado de la misma manera que nosotros. En Hebreos 4:15, el escritor de Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una vez más, la tentación de Jesús fue en realidad lo inverso de lo que sucedió con Adán y con Eva. Y vamos a ir a la aplicación. Es una nota la secuencia de estas dos historias, esta primera aplicación. La primera es que Dios anuncia a Jesús como su Hijo amado. La segunda es que Satanás de inmediato ataca a Jesús con tentaciones. Y no creemos que esto sea un evento aislado. Como cristianos bien sabemos que cuando ponemos nuestra fe en Cristo o cuando renovamos nuestro compromiso con Cristo, lo primero que hace Satanás es probar eso para asegurarse de que somos serios y estamos comprometidos con esa decisión. Así que creo que esto es indicativo de lo que sucede en la vida de un cristiano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos estar totalmente alertas y totalmente armados. En 1 de Pedro 5:8, Pedro dice: sean sobrios y velen. Su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo dice en Efesios capítulo 6, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Aplicación número 1, Jesús es afirmado como el Mesías por Dios. El bautismo es una gran manera de transicionar. Los judíos lo usaban cuando alguien hacía la transición de una fe pagana a la fe judía y pasaba de vivir una vida de pecado a vivir una vida dedicada a Dios. Juan el Bautista estaba haciendo este tipo de bautismo. Y más adelante nosotros como cristianos también somos bautizados por esta razón. En Mateo 28 Jesús le ordena a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es otra aparición más de la Trinidad. Nuestro bautismo como creyentes en Cristo nos da la oportunidad de ser anunciados como hijos de Dios, de la misma manera que Dios anunció a Jesús como el Mesías. Este es un punto muy interesante. Cuando somos bautizados, descendemos. Pablo dice que morimos al viejo hombre y somos levantados a una nueva vida en Jesús. Esa es la manera en la que podemos anunciarnos, o Dios, mejor dicho, puede anunciarnos como sus hijos. Esa es la importancia del bautismo. No nos salva, es solo un anuncio. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista no lo salvó, ni nuestro bautismo nos salva. Pero es grandioso que Dios haya elegido usar eso para anunciar a Jesús como el Mesías y que también elija el bautismo en la vida del cristiano para anunciarnos a nosotros como sus hijos. Afirmar tu fe. En Mateos capítulo 3, del versículo 7 al 8,
Dice más temprano en el capítulo, Juan el Bautista ve a muchos de los fariseos y saduceos enviados desde Jerusalén para averiguar quién era este hombre, que venían al lugar donde él estaba bautizando. Y Juan les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, fue un poquito fuerte, ¿no? Él fue duro como Jesús, después más adelante en su ministerio también va a ser duro con lo que les dice a este grupo de fariseos y saduceos. En el versículo 8, Juan el Bautista dice, produzcan fruto digno de arrepentimiento. Lo que él está diciendo es, miren, ustedes no vienen realmente para ser bautizados porque no creen realmente que sean pecadores. Pero para aquellos que están siendo bautizados con este bautismo de arrepentimiento, necesitan entender que una vez que han sido bautizados, deben ser diferentes y llevar una vida que esté volcada hacia Dios. Así que le dice a estos fariseos y saduceos, si van a ser parte de mi gente bautizada, necesitan entender que su vida después de que yo los bautice va a ser diferente de la vida que llevan ahora. En Mateo 28 Jesús dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el siguiente versículo añade, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hemos nacido de nuevo. Cuando somos bautizados y salimos del agua, le estamos diciendo al mundo, ya no soy la vieja Carolina, soy la nueva Carolina. He nacido de nuevo. Voy a seguir a Jesús. Voy a obedecer sus mandamientos. Voy a ser su sierva. Soy una cristiana. Aplicación número 2, luchar contra la tentación. Hay 3 tentaciones con las que Satanás atacó a Jesús. Y esas son las mismas 3 categorías de las que habla Juan en 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esas son las 3 tentaciones, ¿sí? Los deseos de la carne fueron la primera, ¿sí? El pan, el hambre, él quería comer seguramente Jesús cuando fue llevado al desierto. Habla de los deseos de la carne como la primera tentación, ¿sí? Los deseos, los apetitos que tenemos porque somos humanos y necesitamos aprender de Dios para satisfacerlos. Los deseos de los ojos corresponden a la segunda tentación, la gloria, el ser egoísta, la adoración de los demás. Jesús podría haber pensado, mientras era bajado desde lo alto del templo y los ángeles que me rescataban, todos iban a decir, ¡wow! Es tan grande. Bueno, esa fue la segunda tentación. La tercera es el poder y la autoridad que no provienen de Dios. Hay poder y autoridad dado a nosotros por el Espíritu Santo, pero aquí se habla de la vanagloria de la vida. Poder y autoridad que asumimos para nosotros mismos cuando decimos, soy inteligente, soy exitoso, soy poderoso. Todo eso es la vanagloria de la vida. El plan de juego de Satanás versus la provisión de Dios. En 1 Corintios 10 se nos dice, ninguna tentación os ha sobrevenido que no sea humana. Esto es interesante porque Jesús se estaba identificando en el bautismo con el hombre y también se identificó con nosotros en la tentación en el desierto. Lo que es común al hombre, y Dios es fiel, no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la tentación dará también la salida para que puedan soportarla. Y Jesús nos enseña cómo hacer eso. Luchas contra las mentiras de Satanás con la palabra de Dios. Pero recuerda la segunda tentación cuando Satanás dice, la palabra dice que puedes hacer esto y los ángeles te van a rescatar. Necesitamos entender algo. No solo porque alguien nos cita un versículo de la Biblia, eso significa que está en contexto. La palabra de Dios debe aplicarse correctamente. Satanás estaba sacando eso de contexto y usándolo de manera equivocada. Jesús revierte la maldición, ¿sí? Adán y Eva cometieron un gran error.
Dudaron de la palabra de Dios, pero creyeron la mentira de Satanás. Jesús en los 40 días en el desierto refutó las mentiras de Satanás y creyó la verdad de Dios. Él está estableciendo el ejemplo para que nosotros vivamos vidas basadas en la verdad de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Él no solo es nuestro Salvador por causa de la cruz y la tumba vacía, sino que también es nuestro ejemplo de cómo vivir una vida totalmente dedicada a Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos a cómo vivir una vida dedicada a ti. Te rogamos, Jesús, sé nuestro compañero y que nos des las fuerzas para todos los días ir a tu palabra, aprender de ti y que tú seas nuestro ejemplo para vencer con las tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino. Gracias, Jesús, por ser el ejemplo. Gracias, Jesús, por haberte identificado con nosotros y habernos dado el patrón para seguir nuestro camino hacia la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso es todo por hoy, lo que comenzamos en esta nueva sesión. La próxima semana vuelvan que vamos a terminar el capítulo 4. Hasta entonces, Dios los bendiga.